Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 40 del libro del profeta Ezequiel. Este capítulo describe una visión detallada, muy detallada, referente a un nuevo templo en Jerusalén, con medidas exactas, medidas precisas y descripciones arquitectónicas. Este capítulo es parte de una serie de visiones proféticas que Ezequiel tuvo durante el exilio babilónico y conforman la última visión que tuvo el profeta Ezequiel. Va desde el capítulo 40 al capítulo 48. Es una profecía única, muy singular. Presentan con lujo de detalles la visión de ese nuevo templo. También aparece un nuevo y notable plan para dividir la tierra y una visión de aguas vivas que emanan de ese magnífico templo. Así que vamos a estar estudiando los últimos capítulos del profeta Ezequiel, esta obra que Dios quería hacer en la nación. Esto simboliza la restauración, la renovación espiritual de Israel. Y aquí podemos nosotros sacar una conclusión, una aplicación a nuestra vida sobre la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de restauración y sus promesas de renovación, así como la importancia de la adoración y la reverencia en la vida espiritual. Es importante, querido hermano, que tú y yo seamos fieles a Dios, porque Él tiene mucho para darnos. Él nos ha prometido demasiadas cosas y Él ha sido fiel a sus promesas. Pero tú y yo debemos también ser fieles a Dios. Leamos el capítulo. No voy a leerlo todo porque tiene, como te dije, algunos detalles muy precisos, muy exactos, medidas exactas respecto al nuevo templo. Es un trabajo que tú debes hacer allí, anotar, escribir las medidas si quieres hacer ese trabajo, esa tarea, para que te des cuenta la longitud del templo que Dios quería crear. Dice el versículo 1, Ezequiel 41. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó hacia allá. Esta fecha a la cual se refiere aquí, principio del año, es Rosh Hashanah. Esa es la expresión en hebreo que significa cabeza del año o principio de año. Y aquí es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra, principio del año. Y estos 25 años que son mencionados aquí se refieren a los 25 años que llevaba Joaquín como cautivo, cuando tomaron a Joaquín. Desde ese tiempo, recuerda que Ezequiel también fue tomado allí junto a 10,000 judíos más. Así que desde allí hasta la fecha se estaba computando este tiempo. Más o menos esta profecía es lanzada en el año 573 o 572 antes de Cristo. Es interesante que Dios presenta de manera precisa todos los eventos, porque dice 25 años del cautiverio y luego menciona los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. 14 años después. Estas dos fechas deben concordar y entonces llegamos al año 573 o 572. Recuerda que Joaquín fue tomado y luego a los 11 años cae la ciudad. Y luego vienen 14 más, entonces completamos 25 años desde que fue tomado Joaquín hasta este momento. Es precisa la palabra del Señor, es exacta. Y las medidas que se presentan aquí también son precisas. En visiones de Dios, dice el versículo 2, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Ahora, esta visión que se va a presentar aquí, de aquí en adelante hasta el capítulo 48, donde termina el libro de Ezequiel, y como te dije, es la última visión que tiene el profeta, esto presenta varios problemas de interpretación. Y frente a estos problemas se han entonces tomado o se han adoptado tres posiciones principales, importantes, tres posiciones interpretativas. Y la primera posición es la posición literal. Según esta posición, Ezequiel proporcionó el bosquejo de una nueva constitución para el pueblo de Israel, que en realidad se habría puesto en práctica en algún momento futuro, ya fuera enseguida, allí mismo,
o después del exilio o más tarde del exilio. Según esta teoría, la construcción del templo, la institución de un culto y la división de la tierra habrían seguido precisamente las especificaciones dadas por Ezequiel. La segunda interpretación es la posición futurista. Esta interpretación dice que la visión del templo proporcionaría una nueva constitución para el pueblo de Israel restaurado y reunido. Sin embargo, a pesar de conceder que en un pequeño grado esta constitución pudo haber tenido vigencia después del exilio, espera una futura edad de oro cuando la visión se cumplirá en forma exacta y completa. Esta es la posición futurista. Y viene la última posición, que es la posición alegórica. Esta posición niega todo cumplimiento literal y espera algún cumplimiento simbólico inmediatamente después del exilio en la era cristiana o al final de la historia del mundo. Tenemos aquí entonces estas diferencias de interpretación, pero lo que sí podemos hacer para acabar con estos problemas es tener en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor, la forma en cómo nosotros debemos interpretar. Y esto lo leímos y lo analizamos allí en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, cuando hablamos acerca de interpretar todo de acuerdo a la palabra del Señor. Cualquier conclusión, cualquier teoría que vayamos a sacar de la Biblia, debemos hacerla de acuerdo a lo que ella misma nos dice. Hay que estudiarla a la luz de otros autores para poder encontrar más argumentos. Y según ese principio que nos presenta allí el capítulo 38 de Ezequiel, la visión del templo se habría cumplido en forma literal si el pueblo de Dios hubiese sido fiel al Señor. Pero ellos cometieron pecado, por eso fracasó. Y la profecía no pudo cumplirse de acuerdo con la intención original que Dios tenía. Después del exilio no regresaron todos los judíos, regresaron algunos, y los que regresaron a Jerusalén no hicieron la reforma, no se renovaron ante el Señor, continuaron en sus vidas de pecado, en sus vidas de idolatría, y por eso no se pudo cumplir las profecías de Dios, y parcialmente se cumplirían en la iglesia cristiana algunos elementos, como lo hacen notar autores inspirados que encontramos en el Nuevo Testamento. Parte de estas profecías se cumplirá con la iglesia cristiana y se ha cumplido. Entonces esto es lo que nosotros podemos notar de este capítulo, o de esta profecía más bien, porque es una sola profecía desde aquí hasta el capítulo 48. Dios quiere, querido hermano, que tú y yo no nos alejemos de la Biblia, sino que sigamos la instrucción bíblica, haciendo todo lo que ella nos dice y pegándonos a la palabra del Señor, porque es ella la que se interpreta. No son nuestras propias interpretaciones, no son nuestras propias conclusiones, sino que es la palabra del Señor. Por eso, querido hermano, te invito a que leas la Biblia. Mira, ya llevamos 40 días estudiando el libro de Ezequiel. Han sido capítulos muy poderosos. Estamos ya terminando, nos faltan solamente 8, pero Dios nos ha bendecido, nos ha iluminado nuestra mente y hemos comprendido muchas cosas. Ahora el versículo 3 de Ezequiel 40 dice: me llevó allí y he aquí un varón, no se sabe y no describe aquí la Biblia quién es ese varón, pero dice que este varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Este instrumento de caña de medir se utilizaba para las medidas pequeñas. Lo vemos en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 21:15: el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Entonces, la caña de medir era un instrumento que se empleaba para las medidas pequeñas. Y ahora aquí empieza el profeta a relatar todas las medidas del templo. Puedes seguir leyendo el texto bíblico, pero como te dije al principio, lo que nosotros podemos sacar de aquí, una aplicación que podemos tener de estos textos, es que Dios es fiel en cumplir sus promesas de restauración, sus promesas de renovación, así como la importancia también de la adoración y la reverencia en la vida espiritual. Es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente, que sirvamos a Dios,
que adoremos a Dios, que le obedezcamos solamente a Él y sigamos siempre sus pisadas. Por eso, querido hermano, busca a Jehová, sírvele a Él de corazón, adóralo, obedécele y anda siempre en sus caminos para que Él te bendiga y siempre esté a tu lado. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!